Mientras intentaba cerrar los botones temblorosos de mi camisa, mi cabeza bullía con pensamientos veloces. En mi cabeza, los pensamientos se acumulaban, entremezclándose con temor, culpa y una extraña percepción de irrealidad que me invadía. En la mesita de noche, el reloj marcaba las 2:15 de la tarde, y cada tic-tac resonaba en mis oídos, haciéndome consciente del caos en el que me encontraba inmerso. Le solicité que cesara de jugar y me entregara el artículo, pues me estaba dando frío y requería vestirme con prontitud para recobrar la compostura. El líder, con una amplia sonrisa en su rostro y una actitud que parecía no reconocer la seriedad del momento, lanzó la prenda que sostenía de forma traviesa hacia mí. Mientras caminaba hacia la puerta con una serenidad que me perturbaba y me irritaba al mismo tiempo, me cuestionó: ¿cuál es tu parecer sobre ese estilo? Incliné mi cabeza en señal de negación, tratando de contener la oleada de emociones que amenazaba con desbordarse. Es la primera vez que me ocurre, revelé con un tono sereno. Desconozco si hay otras perspectivas, pues nunca imaginé encontrarme en una situación que pusiera en riesgo lo que más valoro, mucho menos en el cuarto que compartimos a diario. El sonido de su risa se propagó con delicadeza, con un matiz atrayente que parecía colmar el espacio, intensificando mi malestar. Al final, supongo que te agradó. Recuerda que gracias a esto, tu salario se verá beneficiado y tus bonificaciones aumentarán considerablemente. Las palabras que antes me resultaban atractivas, ahora las percibía como huecas y sin auténtico sentido. Estaba a punto de responder cuando, de repente, un sonido desagradable interrumpió la atmósfera cargada. El ruido de algo cayendo en el pasillo, justo frente a la habitación, hizo que mi corazón se detuviera por un instante antes de acelerar su ritmo. El jefe me miró con los ojos entrecerrados y su expresión cambió de una actitud divertida a una alerta y seria. «Dijiste que no había nadie en la casa». Asentí con la cabeza al sentir cómo la temperatura de mis venas descendía. Respondí con un tono ligeramente ahogado por el creciente temor. «En efecto, pero parece que hay alguien aquí». «Por favor, quédate oculto aquí mientras averiguo su identidad», pedí. Con pesar, reconocí que no tenía claridad en mi mente al permitir que esto ocurriera en mi casa. Con las manos aún temblorosas, logré cerrar los botones de mi blusa y salí al pasillo, intentando mantener la calma, a pesar de notar que cada paso que daba resonaba con demasiada fuerza en el piso. Noté la maceta que había puesto con esmero temprano, ahora movida y con algo de tierra esparcida en el suelo. El pequeño charco en el suelo de tono oscuro parecía burlarse de mí, confirmando claramente que alguien había transitado por ese lugar. Miré a mi alrededor, escudriñando las sombras con curiosidad, en busca de pistas que revelaran quién o qué había causado ese ruido misterioso. Al regresar al cuarto percibía los latidos intensos de mi corazón en la garganta. El jefe, que solía estar calmado, ahora se apuraba para calzarse los zapatos con una velocidad asombrosa, demostrando una clara premura. Con prisa le dije que tenía que irse, y con gestos ansiosos, le señalé de manera inquieta la salida. Con gesto afirmativo, su semblante denotaba seriedad al concluir de ajustar los cordones. ¿Estás segura de que no hay alguien más aquí? Admití mi falta de conocimiento mientras experimentaba cómo la ansiedad me dominaba. No tengo idea de quiénes están en esa ubicación ni si notaron algo, pero es crucial no ser vistos al salir de este lugar. Antes de salir velozmente por la puerta trasera, me regaló una última mirada, la cual sellé con un fuerte clic que interrumpió la quietud de la tarde. En la entrada me vi sola, con la respiración agitada y el ánimo confundido. El ruido en el pasillo no ocurrió por casualidad, sino que indicaba que alguien estaba presente,
lo que me provocaba una mezcla de temor y vergüenza al pensar que podían descubrirme. Al apoyarme en la pared, sentí cómo la baja temperatura del material traspasaba mi blusa, lo que hizo que temblara con más fuerza. Me encontré en una encrucijada moral, donde mis acciones podrían poner en peligro todo lo que he construido. Lleno de incertidumbre en mi mente, regresé al corredor buscando alguna señal que demostrara que todo había sido un error, una confusión. En la casa se percibía una atmósfera densa, un silencio abrumador que parecía asfixiante. Cada vez que mis tacones resonaban en las paredes, el eco parecía aumentar la pesadez en mi corazón. Al ingresar a la habitación, me encontré con la presencia de mi yerno, sentado en el sofá como si estuviera esperando mi llegada. Al ingresar, su voz interrumpió el incómodo silencio sin siquiera girarse al notar mi llegada. Cuando indagué sobre cómo se encontraba, la suegra adoptó un tono que, en lugar de ser sincero, me estremeció. Intenté mantener la calma a pesar de notar cómo el calor se intensificaba en mi cuello, pintando mis mejillas con un tono rojo vibrante. No me atreví a responder de inmediato, y él continuó hablando sin parar. La forma en que vivían usted y mi suegro me recordaba a una historia de novela televisiva. Nunca imaginé encontrar algo así en mi casa, y mucho menos en la habitación que comparto con el hombre que me prometió fidelidad. Con una expresión burlona en su rostro, mencionó eso sin desviar la mirada de la ventana, haciéndome caso omiso por completo. No obstante, la forma en que se expresaba, repleta de insinuaciones, generaba un estremecimiento en mi ser. No crea que lo estoy juzgando. Tiene completa autonomía para elegir lo que desee y proceder a su manera. La conexión que tenían me tomó por sorpresa. Se notaba que estaban gozando de ese instante. Cada una de las expresiones que pronunciaba se sentía como una afilada hoja que se hundía cada vez más en mi ser. En mi garganta surgió un nudo, y la fuerza de su mirada, aunque no estaba dirigida hacia mí directamente, me generaba una sensación de vulnerabilidad interna. Puse una mano temblorosa sobre mi frente, intentando encontrar alguna palabra que pudiera salvar un poco de mi dignidad. Sin poder articular palabra, susurré, viendo cómo mis gestos se diluían en el entorno, vacíos de energía y sin significado. Tal vez lo mejor sería reflexionar antes de hablar, querida suegra. Al terminar la jornada, no tiene la obligación de justificarse ante mí, respondió con una calma perturbadora. Sin andarse por las ramas, me gustó lo que ofrecían allí. No pretendo establecer comparaciones, pero deseo entender más a fondo cómo se ha llegado a esta situación. ¿Podría orientarme sobre cómo abordar esta situación con su hija para ayudarla a no imitar sus conductas? ¿No crees, apreciada suegra, que sería más apropiado estar preparados para ofrecerte tus comidas diarias según tus gustos? Según la expresión popular, quien tiene comida en casa no tiene que salir a buscarla en otro lugar. Las palabras que recibí me impactaron por completo, causándome confusión. ¿De qué manera se le daba ánimos para llevar a cabo esa acción? ¿Cómo conseguía comunicar sus ideas de esa manera? La vergüenza se mezcló con una creciente irritación, pero me encontré atrapada en una situación que yo misma había generado. ¿De qué manera puedo explicar mi conducta después de que él fue testigo de una situación tan embarazosa para mí? Hay una razón válida que explica mis acciones. No obstante, como indicas, no debo darte justificaciones acerca de mis actos. A pesar de la sensación de desmoronamiento interior, me esforcé por mantener la serenidad en todo momento. Tranquilícese, estimada suegra. No me veo como su oponente, sino que deseo ser algo más que un simple conocido. No pretendía causarle molestias, mucho menos hacerla enojar. Mi objetivo es alcanzar un acuerdo mutuo. Al levantarse del sofá, declaró que la victoria era compartida, todos salíamos ganando,
y la situación permanecía inalterada, mientras se acercaba hacia mí con calma. Su mirada penetrante me hizo sentir una incomodidad inexplicable, como si estuviera atrapada en una situación sin control. De hecho, en algunas ocasiones he colaborado en proyectos con mi apreciada suegra. No me atreví a llevarlo a cabo, pero ahora que ocurrió, lo veo como una señal muy alentadora. No lo considero un inconveniente, sino más bien un pacto que podría resultar provechoso para ambas partes. Tras ello, todos se comportaron como si nada hubiera pasado, y seguiremos conviviendo en la misma casa, sin que nadie altere su situación, declaró, y cada una de sus afirmaciones me acercaba más al borde sin retorno. Mis pensamientos vagaban sin límite. ¿Qué labor debía llevar a cabo? Al rechazar la propuesta, sabía que existía la posibilidad de que mi esposo descubriera la verdad y mi mundo se viniera abajo por completo. No obstante, si decidí aceptar, no podía ni siquiera considerar esa posibilidad. Sin embargo, en todo caso, él está contento con la situación y tal vez lo vería como una posibilidad para mí. Estaba a punto de decir algo, cualquier cosa, cuando el timbre de la casa sonó, rompiendo la tensión en pedazos. Gira rápidamente y prepárate para escapar de esa conversación, aunque sea por un instante fugaz. Antes de iniciar mi desplazamiento, sentí una presión en el brazo que me obligó a detenerme, como si la situación misma me impidiera seguir adelante. Aunque su tacto era delicado, me dio la sensación de ser una cadena metálica. «Querida suegra, reflexiona», expresó con una sonrisa que me perturbó. «De hecho, tu jersey está puesto del revés». Al mirar hacia abajo, me di cuenta de que tenía puesto el suéter del lado incorrecto. En mi deseo de abandonar la habitación, ni siquiera me di cuenta. Con el estómago contraído y las manos temblorosas, comencé a resolverlo mientras él me permitía marcharme con un gesto de confianza en sí mismo. El timbre siguió sonando sin descanso, y en ese instante noté cómo mi corazón palpitaba con tal intensidad que apenas podía escuchar algo más. ¿Qué persona tendría la valentía de afrontar la situación que se desenvolvía frente a mí? Y, en especial, ¿cómo respondería a lo sucedido? No obstante, en ese instante, tuve que enfrentarme a lo que estaba a punto de suceder. A medida que progresaba, me adentraba cada vez más en un laberinto sin salida, donde cada decisión parecía estar marcada por la ansiedad y el arrepentimiento. Estaba deseando mucho la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones y escapar por un tiempo de la cotidianidad que me envolvía. Siempre he fantaseado con un lugar donde los rayos solares acaricien mi piel y el mar susurre secretos que solo yo pueda descifrar. No obstante, la realidad era totalmente diferente. El salario que percibía apenas me alcanzaba para cubrir mis gastos básicos, y mucho menos para realizar un viaje a ese lugar paradisíaco que siempre había anhelado. A medida que pasaban los días, notaba cómo ese deseo se alejaba poco a poco, convirtiéndose en un murmullo distante entre mis numerosos compromisos. Después de lo ocurrido, la situación se tornaba aún más precaria para mí. El control estaba en manos de mi yerno, quien experimentaba un intenso pesar por haber tomado una decisión equivocada. Me esforcé al máximo para cumplir con el deseo de mi superior de que la reunión se realizara en mi residencia. En aquel instante, no tuve en cuenta las repercusiones. Solo me enfoqué en la posibilidad de ascender y avanzar en mi carrera, acercándome un poco más a cumplir mi deseo de unas merecidas vacaciones. No obstante, la decisión que había tomado seguía persiguiéndome, como una sombra furtiva que permanecía a mi lado sin descanso. Al entrar a la casa, traté de no darle demasiadas vueltas a lo que había pasado. Frente a mí estaba una vecina, con una sonrisa en el rostro y sosteniendo una bandeja. El agradable aroma de las quesadillas recién hechas se esparció por la entrada, llenando el lugar con una sensación de familiaridad que contrastaba con el torbellino de pensamientos que me rodeaba.
Con una sonrisa muy grande, la vecina le dijo que deseaba obsequiarle unas deliciosas quesadillas. Mira lo recién salidos del horno que están, y el sabor es realmente delicioso. Las quesadillas no captaron mi interés. Mi mente estaba en otro lugar, pensando en una circunstancia diferente, la cual no tenía nada que ver con la simplicidad de una comida. A pesar de ello, no quería ser descortés. Respondí a la vecina con un tono de voz algo distante, pidiéndole amablemente 6 unidades. Tomé la bandeja con manos temblorosas, pagué rápidamente y salí cerrando la puerta con un suspiro. En la casa se percibía un silencio opresivo y pesado, como si las paredes mismas estuvieran conscientes de lo que estaba por suceder. Apenas podía sentir la leve brisa que se movía suavemente, creando un ambiente denso a mi alrededor y intensificando la inquietud que ya sentía. Decidí abordar de manera definitiva la situación con mi yerno. Necesitaba hallar claridad y poner fin a la sensación de duda que me invadía por dentro. Mientras me desplazaba por el suelo, percibía el sonido repetido de mis pasos al dirigirme hacia la cocina, donde lo vi aguardando. Una calma presencia en medio del bullicio que experimentaba en mi ser. Entonces, estimada suegra, inquirió él, mientras inspeccionaba las quesadillas que tenía entre mis manos con detenimiento, evaluando y emitiendo críticas. Aunque sentía que su mirada pesaba sobre mí, me esforcé por mantener la tranquilidad. En ese momento señalé mi deseo con cautela, tratando de no reflejar mis emociones en mi tono de voz. Mencionó que siempre habrá hambre, pero oportunidades como esas son escasas, antes de llevarme de la mano hacia la habitación sin permitirme reaccionar. A medida que seguía adelante, me daba cuenta de que me alejaba de mi auténtico ser. Observando cómo algo en mi interior se quebraba, me vi frente a lo que estaba a punto de suceder. Después de salir, la puerta de la habitación se cerró con delicadeza, creando un silencio absoluto en el entorno, solo roto por el susurro del viento que se colaba por la ventana entreabierta. De forma clara y directa manifestó: «En este momento estamos a solas, señora. Me encantaría explorar un estilo que me recomiendes». En ese momento no pude resistirme y actué sin pensar. Ya no tengo dudas, ni cuestiono, ni me resisto. Permití que el instante me guiara, inmerso en un ambiente lleno de intensidad y anhelo que habíamos creado en conjunto. De manera automática, mis manos se movieron, derribando los obstáculos que me impedían seguir en contacto con la realidad. En la habitación, un denso silencio dominaba, cargado de una energía que se podía sentir. Cada pequeño movimiento se percibía amplificado, desde el roce de la tela hasta el susurro de las palabras al encontrarse, incluyendo el leve crujido del colchón al cargar con los dos. En esa situación, sentía la suave brisa que nos envolvía, contemplando en silencio mi habilidad en mis movimientos. No obstante, surgió algo más. Una acción llevada a cabo por mi yerno que resultó completamente novedosa para mí. Nunca antes había experimentado algo similar. En ese instante, daba la sensación de haber rebasado un punto de no retorno. En lo más profundo de mí, sabía con certeza que mis decisiones no eran las correctas, que estaba traicionando la confianza de mi familia y mis principios personales. No obstante, había otro lado oscuro y oculto que disfrutaba de cada momento, de cada sensación. Al finalizar todo, el silencio en la habitación se volvió más espeso de lo que había sido antes. Me senté al borde de la cama y observé a mi yerno mientras se alistaba, mostrando la misma calma que había tenido desde el principio. Decidió no tocar el tema nuevamente, cumplió con lo que prometió y no me causó más molestias. No obstante, en esa ocasión era yo quien anhelaba hallarlo. La persona sentía un anhelo profundo, un deseo que crecía con el paso del tiempo y que no podía expresar con palabras. Desconocía por cuánto tiempo aguantaría sin manifestar lo que siento, sin intentar revivir los momentos que compartimos.
En mi interior se mezclaban la obligación y el magnetismo, creando un torbellino del que no podía escapar. Aunque sabía que había cometido un error, en ese instante me resultaba difícil encontrar la fuerza para mostrar arrepentimiento. Hay vivencias que es mejor eludir, ya que si nos resultan placenteras, es probable que las repitamos de manera continua. Son muchas las situaciones que provocan la sensación de soledad y dolor, impactando a aquellos a quienes apreciamos profundamente. ¿Qué acciones te han conducido a esta situación actual? ¿Qué sugerirías en su caso? ¿Sería recomendable comunicarse nuevamente con su yerno? ¿O sería más adecuado concentrarse en resolver las discrepancias de manera interna? Quiero agradecerte por tu atención y el tiempo que has dedicado a mis relatos. Antes de despedirnos, me encantaría invitarte a suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y pulsar en el botón de Me gusta si disfrutaste el contenido. Te envía un afectuoso abrazo tu gran amiga Lucy. ¡Nos vemos pronto!